permiso del diputado presidente. La reforma constitucional para desindexar el salario mínimo, es decir, para que el salario mínimo no sirva como referencia del incremento de la inflación, es un primer paso, yo diría, pues, bastante pequeño para lograr algo que sí queremos, que es que se incremente el salario mínimo. Nosotros revisamos 292 ordenamientos legales y estamos proponiendo su modificación para que en lugar de salario mínimo se utilice la unidad de cuenta. Es decir, el segundo paso es, ya que se hizo el cambio constitucional, pues cambiar todos los ordenamientos en donde se hace referencia al salario mínimo como unidad de cuenta. Hay aquí una excepción que vamos a hacer y que es importante dejar en claro en el contexto de la discusión del salario mínimo, que es que las pensiones serán establecidas en salarios mínimos. Es decir, todo lo referente a las pensiones no será la unidad de cuenta con la inflación de los años subsecuentes, sino que se tendrán que incrementar cuando se incremente el salario mínimo en proporciones mayores a la inflación. Creo que es uno de los puntos que deben de quedar en claro para que el incremento que vamos a tener de manera sustancial del salario, en caso que se dé, sea un incremento que se refleje también en las pensiones que reciben los mexicanos. Si nosotros tomamos como referencia el año de 1980, si ese fuera el 100%, el salario mínimo hoy en día, si eso fueran 100 pesos, si el salario mínimo de 1980 fueran 100 pesos, hoy serían 15 pesos. Así ha cambiado y así de radical ha sido la caída de poder de compra de nuestro salario mínimo. El salario mínimo de hoy es 15% del salario mínimo de 1980. Y esto ha estado acompañado también de una caída en todos los demás salarios. El salario medio de hoy es el 65% del salario mínimo, del salario medio de 1980. Es decir, la caída en el salario mínimo ha ido acompañada de una caída, pues, de todos los salarios. De hecho, la caída en la masa salarial, el deterioro del empleo, es el principal problema de la economía mexicana y la principal causa de desigualdad. Por ejemplo, del 2008 a la fecha, el empleo formal ha crecido en 10%, pero el salario promedio ha decrecido en 10% y la masa salarial, es decir, el número de trabajadores por lo que ganan, ha caído en 20%. Es decir, México tiene en la última década una caída en la masa salarial de sus trabajadores. A mí me parece el punto central de la economía mexicana en este momento. Tenemos una economía en la que el poco crecimiento no se convierte en más ingresos para los trabajadores, sino en menos ingresos para los mismos. Si tomáramos en cuenta cuánto eran las remuneraciones salariales con respecto al PIB en 1980, era el 80%. El 80% de la remuneración, de toda la masa salarial, era igual al 80% del PIB. Hoy es 27%. Es decir, el salario es mucho menos importante en relación al tamaño de la economía. La economía ha crecido mucho más de lo que ha crecido el salario en el país. Y esto implica, pues, que hoy tengamos 55 millones de personas en la pobreza. Lo que nos debe quedar claro es que la discusión de salario mínimo nos tiene que llevar a un incremento importante en el mismo que nos pueda acercar a los niveles de salario mínimo de los años 80. Eso implica multiplicar varias veces el salario actual que tenemos. Es algo que ha sucedido. Países de América Latina y hoy los Estados Unidos están experimentando incrementos importantes de este salario que no se están traduciendo y no se tradujeron
ni en mayor inflación, ni en caída de productividad, ni en caída en el empleo. Es posible regular el mercado laboral y lograr que la gente menos productiva, la que gana el salario mínimo, gane al menos lo mínimo para subsistir. Y esta caída que hemos visto en el salario mínimo en las últimas 4 décadas también ha sido una caída en los salarios reales de los trabajadores. Y eso se explica pues por las políticas neoliberales que hemos tomado y porque no hemos tenido ni una regulación salarial, ni un sindicalismo capaz de realmente representar a los trabajadores e impedir la caída en el salario. Porque sin representación auténtica, sin salario mínimo y sin un gobierno interesado en incrementar el salario, lo que tenemos es hoy más pobreza y cada vez menos ingreso para los trabajadores mexicanos. Gracias.